la palabra de Ángel Rosas. Bueno, está el doctor José María González con nosotros aquí en los estudios. Vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Se imaginaron alguna vez ante una circunstancia A ver, X que terminen presos por un crimen que no cometieron? Qué terrible. ¿Te imaginas? Terminás no. preso por un crimen y no tenés, digamos, recursos para probar tu inocencia. Imagínate, estás preso, estás en la cárcel, nadie te cree, ya todo el mundo dio por terminado tu caso. Bueno, sabes que hay algo que se llama Proyecto Inocencia. Incluso en Netflix hay varios documentales de casos de personas que acuden, ahora vamos a hablar de qué se trata, a un grupo de especialistas que se encargan de tratar de demostrar la inocencia de personas que están mal condenadas. Sí. Hay un caso emblemático aquí en varios, en Argentina, hay uno que pasó en Misiones, una mujer que pasó muchísimos años presa, Vázquez el apellido, por un crimen que no cometió, el crimen de una jubilada. Luego sale de la cárcel, se demuestra que era inocente. Bueno, el año pasado se suicida esta mujer. Muchos entienden que influyó esto de haber estado más de 10 años presa sin ser la culpable. Doctor González, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata Proyecto Inocencia? Bueno, efectivamente, como lo señalabas, hay una realidad que se está viviendo, que es, la describías muy bien, que es la detección de numerosos casos de este tipo. Entonces se ha planteado de alguna manera a nivel mundial distintas organizaciones, esto comienza en Estados Unidos, eh, donde a partir de universidades, distintas universidades, dedican profesores, alumnos a la investigación, a retomar estos casos para volver a reinvestigarlos y volver a someterlos a juicio para tratar de obtener la libertad de las personas mal condenadas. Esto, ojo, la gente no lo entienda como una idea de sacar delincuentes de la cárcel, ¿no? Se trata precisamente de que por las propias falencias que tiene el sistema judicial en el mundo, no solo en la Argentina, en el mundo, e incluso el país emblemático es los Estados Unidos, con todo su supuesto gran desarrollo, el sistema judicial comete estos errores, ¿no? Y apareció sobre todo en momentos de el auge del ADN, porque imagínense que hace 30, 40 años, hay gente que está cumpliendo condenas de hace 30, 40 años. Claro. Cuando no existía esta prueba, los recursos eran muy limitados. Hoy con un ADN sobre cualquier fibra, sobre cualquier muestra biológica, se pueden sacar numerosas conclusiones, digamos. Entonces se comenzaron a reabrir este tipo de casos, se organizaron asociaciones, fundaciones, organizaciones. En la Argentina se organizó a partir de lo que bien señalaban, el caso Carrera, se llama, un caso de una persona en Buenos Aires que fue, por un error policial, terminó atropellando 7 personas, mató a 3, fue condenado a 30 años, después se le revisó la condena, se le bajó a 15 y después se determinó que había existido un mal procedimiento policial y bueno, fue liberada. Esto generó un documental también de Piñeiro, el director de cine, y a partir de ahí se fundó Proyecto Inocente Argentina, en asociación con la California Western School of Law, una universidad de San Diego en Estados Unidos, que es la que lleva uno de los programas inocentes en Estados Unidos más importantes, ¿no? Y, a ver, primero, ¿qué casos llegan a...? Porque imagino que cualquier persona que está privada de su libertad siempre sostiene su inocencia. O sea, ¿cuáles son los casos...? Claro, cualquier persona presa siempre uno se Dice que la declara cárcel está llena inocente, de ¿no? inocentes, Pero ¿cierto? ¿cuáles Sí. son las principales causas? Usted decía, por ejemplo, casos que no había pruebas de ADN hace tiempo como para cotejar la identidad de las personas. Pero ¿tienen que ver con eso, con falta de pruebas o con errores del mismo sistema judicial que mucha gente termina presa sin ser el culpable? Tiene que ver con distintas razones. Sí. Algunas se refieren a, por ejemplo, errores en la rueda de reconocimiento. ¿Vieron cuando se ponen Sí. 4 o 5 personas y se le pide a un testigo Sí. que diga si alguna de ellas es la persona que vio cometiendo el delito y cosas así? Eso en Hacer Argentina una... también es. Digo, yo tengo Sí, la sí, imagen sí. de la película donde detrás de un vidrio se ponen a los sospechosos y dice, lo identifica ahí, la persona señala. ¿Sí también es acá?
Bueno, con algunas diferencias tecnológicas, pero sí, digamos, Perdón, a yo mí me tocó recuerdo estar en la ronda de reconocimiento de Carlos Córdoba, uno de los acusados del secuestro de Christian Christian Schaerer. Schaerer. O sea, vos era parecido a... Sí, vos sabés que en el diario nos reíamos porque siempre me decían, che, mira qué parecido que sos a Carlos Córdoba. Y un día, yendo para casa a hacer una nota, me paró Policía Federal y me llevó sin previo aviso, sin nada, a una ronda de reconocimiento de Carlos Córdoba. Y me enteré, después de estar 3 horas ahí adentro de... Vicky, te pusieron así detrás del vidrio Sí, con sí, otras... era... y Carlos Córdoba estaba ahí. al lado mío, justo bien al lado mío. Y Gustavo le pasan tantas cosas. éramos 7, 8, que estábamos allí y en el patio de acá, en la policía, de acá el juzgado federal, que está acá a 25 de mayo, que entra por un lado y salí por el otro, en el patio y un vidrio y del otro lado... Bueno, imagínate que la persona que vos no veías, que está del otro lado, diga, él es, Sí. él es Carlos, sí, él es el que secuestró a Christian Schaerer y te señalaban a vos. Sí, Si adentro. la Dentro prueba de caja. reconocimiento está bien hecha, las personas tienen que ser bastante similares entre sí para que aquella persona que está identificando pueda verificar con certeza, digamos. Sí. El problema es que los errores muchas veces pasan porque la policía tiene una determinada descripción a partir de la persona, pero si las personas, de la persona está declarando el testigo, ¿no? Si le colocan personas que son muy distintas, evidentemente que lo va a elegir a ese que de alguna manera lo había descrito, más allá de que pudiera no haber sido. Otro de los errores tiene que ver con errores en las pericias. En Corrientes el único caso que tenemos es un caso de un error en una pericia. Otros casos tienen que ver con directamente manipulación de la prueba por parte de la policía, los famosos casos de que te plantaron un arma, algo de eso ocurrió en el caso Carrera, por ejemplo. Otros casos tienen que ver con confesiones forzadas, es decir, llega al punto donde en el interrogatorio es tan intenso, por decirlo de alguna manera, que la persona termina confesando aun cuando no cometió el delito. ¿Y el caso acá en Corrientes es un caso que lo tiene Proyecto Inocencia o es un caso en donde...? No. En el caso de Corrientes es un caso muy particular por lo siguiente, digamos, primero porque uno tiene que analizar, revisar si en el procedimiento existe algún tipo de recurso que permita revisar una sentencia. Ten en cuenta que alguien que está cumpliendo una condena ya tiene una sentencia firme y si después existen elementos que pudieran permitir esa revisión, no es una cosa muy usada, no es un recurso muy usado. En Corrientes se trató de un caso de una persona, una chica en ese entonces, en el interior, con un escaso nivel cultural, una situación social muy mala, que tiene su bebé, producto del entorno en el que vivían, lo entierran en el patio de una manera muy precaria. Esto alertó a algunos vecinos que hicieron una denuncia y se entendió eso que era propio de la cultura de que se vivía en el lugar, se lo entendió como que se estaba ocultando algo, ¿no? Entonces, se hace la denuncia, interviene y el perito analiza un hueso muy chiquito que se llama ioides, que dice, está quebrado el hueso ioides y cuando la fractura del hueso ioides indica siempre estrangulamiento. Con esa conclusión la acusaron pericial, de haber matado a su bebé. Exactamente, la acusan de haber matado a su bebé. Con esa conclusión pericial, una defensa de pronto es otra de las causales, también tenemos que decirlo, por más que tengamos el título de abogado, otra de las causales son las malas defensas de los abogados. Entonces, con esta situación se genera el juicio y se la condena, ¿no? Después, hizo un excelente trabajo la Defensoría de Ejecución Penal, cuando la persona ya está privada de su libertad, hablando con esta persona, le cuenta y demás, se investiga de nuevo el caso y se llega a la conclusión de que ese huesito, cuando uno nace, no está unido, no está soldado todavía, entonces no es que había sido fracturado, era el estado natural del hueso. El bebé murió por causas naturales, lo enterraron murió por causas naturales, por las la mismas condiciones en la que nació y demás, y esta chica terrible, se pasó muchos años en la cárcel. Qué terrible, porque esa mujer no solo que perdió a su hijo, sino que estuvo presa, acusada de algo tan terrible como haberlo matado. Exacto. ¿No? Con Ese sería una un caso. paradoja, ¿no? Que esta persona, el sistema carcelario
nunca te puedo hacer bien, pero de alguna manera le fue favorable porque consiguió educación, digamos, tuvo una vida muy distinta a partir de su tránsito por el, Qué cosa, qué caso. ¿No? exacto, por el Pelletier, ¿no? ¿Estaba participando en unas jornadas? ¿Estuvo ayer, ¿no? en una conferencia virtual? Sí, efectivamente. Justamente en este proyecto Inocente se desarrolla en la universidad donde yo tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos. Y bueno, estuvimos trabajando con esa universidad en la difusión de las dos noticias que creo son más importantes desde la Argentina para América Latina en materia de oralidad, que es la ley de juicios por jurados civiles de Chaco y la reforma al Código Procesal de Corrientes en el sistema de oralidad, que va a ser muy parecido a las películas, va a ser muy interesante. Sí. Este proceso que vamos a vivir en materia de audiencias. ¿Con quién estuvo participando? Acá tengo juicios orales civiles hacia la implementación de sistemas adversariales en América Latina. Bueno, el doctor José María González junto a Adrián Martínez estuvieron disertando. ¿Va a haber otra jornada de estas características? Porque estas son de acceso gratuito, ¿no? También a través de las plataformas Zoom. De acceso gratuito. Yo tuve la suerte de que esa universidad me eligiera para poder coordinar este tipo de actividades acá en la Argentina. Y bueno, Adrián Martínez es un abogado mexicano que ejerce en California, en Estados Unidos, y ya a partir de la reunión de anoche surgieron numerosos temas como para seguir avanzando en esta línea, ¿no? Muchas gracias, como A siempre. ustedes, un Bueno, el gusto. doctor José María González, integrante del estudio legal NEA, que como todas las semanas nos da un panorama de algunas cosas que pasan.